Sí, gracias, presidenta. Pues, señora consejera, gracias por su comparecencia de nuevo y las explicaciones que nos ha dado a lo largo de la misma. Mire, nadie se va a sorprender si volvemos a enunciar que la situación en el Principado de Asturias, en lo que compete a su consejería, es preocupante. La pobreza severa afecta a 250.000 de asturianos y dicen que siguen sin conocer los motivos por los que se genera. En lo relativo al cuidado de nuestros mayores, su compromiso durante la legislatura anterior fue la puesta en marcha de un cambio de modelo que iban a desarrollar. Se acabó el periodo sin que escuchásemos otra cosa que teorías. Iniciamos una nueva oyéndoles que ahora sí, que esta legislatura no pasa sin que veamos ese nuevo modelo. Otra vez trasladando las promesas de cuatrienio en cuatrienio. Si hablamos de la evolución y la evaluación de la dependencia, les han apartado de esa responsabilidad porque de alguna manera, señora consejera, el asunto le ha quedado grande. Señoría, Asturias necesita un giro de 180 grados a sus políticas y parece claro que su línea continuista no es la solución. No lo es porque con ustedes, después de 4 años de legislatura, la vida de los asturianos no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Las ayudas sociales, además de ser insuficientes, no son la respuesta. Pretender que en un entorno de encarecimiento constante de la vida, quienes pasan por necesidad extrema resuelvan sus problemas sin un puesto de trabajo es, señora consejera, ridículo, porque lo que necesitan los asturianos son menos salarios sociales y más oportunidades laborales. Lo que necesitan los asturianos es poder trabajar, tener un trabajo digno que permita cubrir las necesidades vitales y no estar dependiendo de un salario social toda su vida. Señor de izquierdas. Y eso es lo que su gobierno es incapaz de ofrecer. Por eso, las peticiones de su Consejería de Asuntos Sociales son cada vez más numerosas. Solo unas políticas efectivas que fomenten el empleo y den acceso a los asturianos al mercado laboral son y serán la salida. Un dato, mire, de los perceptores del ingreso mínimo vital, un 66% son mujeres, otra realidad que constata el fracaso de sus políticas. Y nos gustaría saber también por qué cuando hablamos de residencias, aunque usted nos diga que no, de residencias del ERA, solo se conocen quejas de los trabajadores, quejas de los familiares, quejas de los residentes, mientras ya 2.030 personas siguen a la espera de una plaza geriátrica pública, por mucho que usted diga que esas listas no son reales. Si hablamos de las familias de acogida del Principado de Asturias, solo hemos recibido por su parte también más quejas con los retrasos de los pagos de sus ayudas, porque pretenden fomentar el acogimiento y a la hora de la verdad esas familias no tienen el acompañamiento y ayuda de su gobierno. Todo esto, señora consejera, todo esto nos impide ser optimistas de cara a la legislatura que comenzamos. No puede haber optimismo porque el continuismo, cuando algo va mal, no tiene sentido y eso es lo que ustedes nos ofrecen. Más nos gustaría que nos hablasen de la disminución de personas en riesgo de pobreza. Eso sí que nos gustaría, de menos retraso en las ayudas o de mayor satisfacción entre nuestros mayores, pero no, por ahora no es así. Muchas gracias.